Vamos a resolver una integral donde se involucren otra vez raíces, variables con raíces, y ahora tanto en el numerador como en el denominador, para practicar un poco más. Vamos a resolver esta integral haciendo primero una adaptación de las raíces en sus equivalentes variables con exponentes, porque no tenemos una regla que resuelva con raíces. Entonces, primeramente vamos a adaptarnos. Vamos a decir que vamos a calcular la integral no de 5x, no de 5 raíz de x, sino en su equivalente con exponente, es decir, 5x, pero el exponente es 1/2, ¿no? Recuerden que el exponente que no escribimos en la variable es 1 y el radical que no le escribimos a la raíz es 2, y por eso tenemos 5x a la 1/2. En el denominador tenemos la misma situación, tenemos un 4x y el exponente involucrado es 2/3 con su correspondiente de x. Esta es la integral que vamos a resolver, pero aún así no tenemos una regla que resuelva la división de variables, pero podemos simplificarla si hacemos la división en estos casos. Es decir, si dividimos los coeficientes 5 y 4, 5 entre 4 lo podemos dejar igual como 5/4, y cuando dividimos las variables, los exponentes involucrados en las variables se van a restar. Tendríamos x a la 1/2 menos 2/3. Esta es la situación que tenemos que resolver. Si resolvemos esta resta de los exponentes, vamos a tener una variable con un único exponente. Vamos a tomar a los exponentes en la operación. Aquí vamos a hacer este apartado donde decimos 1/2 menos 2/3 es igual a, y vamos a resolverla. Cuando multiplicamos de fracciones con diferente denominador, una de las formas de resolver es primeramente obtener un denominador común, que es multiplicar a sus dos denominadores, en este caso 2 y 3, 2 por 3 son 6, y como son solamente dos fracciones, podríamos hacer la operación de la resta haciendo una multiplicación cruzada de esta manera: 1 por 3, 3, restándole el otro cruce, 2 por 2, 4. Es decir, tendríamos que resolver un 3 menos 4. 3 menos 4 es menos 1 sexto. Menos 1 sexto va a ser el exponente que acompañe a la variable en esta posición. ¿Sí? Eso es lo que vamos a utilizar. Vamos a borrar este apartado porque ya lo utilizamos, y vamos a reescribir nuestra integral, pero ahora con el único exponente que nos quedó. Tendríamos 5/4 de la variable x elevado a la menos 1 sexto que ya habíamos resuelto. Bien, ahora ya podemos resolver esta integral porque tenemos una variable con un exponente y este exponente es diferente de menos 1. Es decir, podemos aplicar la regla de agregar al exponente la suma del entero, el n más 1 que le agregamos como regla. Entonces, 5/4 de x a la menos 1 sexto más 1. Pero ya habíamos escrito anteriormente, ya habíamos explicado anteriormente que este más 1, cuando estamos sumándole a un exponente con fracción, lo podemos cambiar por su equivalente en la fracción que estamos trabajando, en este caso sextos. El entero en sextos son 6 sextos. Y vamos a efectuar la misma en la división con esta expresión. Menos 1 sexto más 6 sextos. Más la constante, puesto que ya comenzamos a resolverla. Bien, esto va a ser igual a 5/4 de x, y
vamos a resolver esta suma de fracciones con el mismo denominador, menos 1/6 más 6/6. Nos dan 5/6 positivos. Va a ser en el exponente y la misma operación al dividir, más la constante. Listo, ya aplicamos la regla, pero aún así todavía no podemos decir que la tenemos resuelta porque tenemos involucrada una división entre dos fracciones y vamos a simplificarla si hacemos la división entre estos coeficientes. 5/4 entre 5/6. Para dividir fracciones podemos aplicar la regla de la tortilla, que es extremo por extremo y medio por medio o interno por interno, para que nos dé una única fracción. Al ejecutarla vamos a decir que esto es igual a 5 por 6, 30 y 4 por 5, 20. 30/20 es la solución de dividir 5/4 entre 5/6 de la variable x elevado a la 5/6 más la constante. Aquí podríamos decir que ya tenemos una respuesta mejor, pero aún así puede ser todavía mejorada si dividimos o simplificamos la fracción 30/20. 30/20 tiene la característica de que ambos valores en el numerador y en el denominador terminan en 0. Es decir, si quitamos a este 0 y a este 0, lo que nos queda simplificado es la fracción 3/2. Además, la variable x elevado a la 5/6 la podríamos representar en su equivalente raíz. ¿Por qué? Porque se acostumbra o se solicita muchas veces que los exponentes con fracciones se conviertan en raíces, pero además porque nuestro planteamiento inicial estaba expresado como una raíz. Entonces vamos a cambiar x a la 5/6, va a ser equivalente a convertirlo en raíz, en este caso la raíz sexta de x a la quinta más la constante. Esta sería la forma de mejorar nuestra solución al planteamiento de esta división de variables con raíces. 3/2 de la raíz sexta de x quinta es la solución a nuestro ejercicio.